Hola, en esta presentación vamos a hablar sobre el tópico 3 de geografía. ¿Cómo van a trabajar con este tópico en el aula virtual? La primera pestaña que ustedes van a encontrar es una presentación general del tópico, donde hacemos una breve síntesis a partir de palabras claves que se encuentran en una nube que ustedes van a encontrar. Los invitamos a participar en la parte de abajo donde dice comentarios. No es obligatorio, pero si quiere el grupo intervenir y poner qué les invitan a pensar esas palabras o dónde la han visto y las han reconocido, en comentarios coloquen nombre, apellido y la comisión a la que pertenecen. En el texto van a encontrar una síntesis de cuáles son los 3 puntos fundamentales que vamos a trabajar en este tópico. Por un lado, neoliberalismo y globalización. En segundo lugar, los espacios urbanos o las ciudades. Y en tercer lugar, los espacios rurales. Hay un gráfico que sintetiza un poco hacia dónde dirigimos un poco los contenidos de este tópico, que los invitamos a retomarlo al finalizar el tópico y repasar a ver si realmente ese gráfico sintetiza lo visto por ustedes en este segmento. La primera pestaña que encontramos es los impactos del neoliberalismo en América Latina y está organizada a partir de un recurso de TIC, que es un Genially, donde encuentran botones interactivos. Este Genially sobre neoliberalismo y el impacto sobre los territorios está explicado en un audio que se encuentra, 2 audios que se encuentran al final de este gráfico o de esta infografía y que van a ir un poco explicando todos los contenidos que acá se encuentran. Tenemos para ampliar el texto de Atilio Borón, que es un especialista en política y que nos habla sobre cuáles son los aspectos cruciales de esta globalización que afectan a América Latina, y además se dirige a un tema que es poco tratado, que es el de los mitos de la globalización, es decir, qué ideas teníamos o qué fantasías existían entre las sociedades sobre la globalización que luego realmente no se han cumplido tal cual. Ahí está sintetizado entonces el texto de Atilio Borón, y luego vamos a trabajar sobre el consenso de Washington y privatización del servicio del agua a través del texto de Elio Brailovsky, que está para la descarga un poquito más abajo del Genially. Y también van a encontrar una figura donde se sintetizan los lineamientos del consenso de Washington. ¿Por qué lo consideramos importante? Porque son las políticas económicas que guiaron toda la década del 90 y aún hasta el día de hoy a los gobiernos de América Latina, y que cada una de esas medidas económicas o estas políticas implementadas han afectado tanto a espacios rurales como a espacios urbanos. De ahí que la siguiente pestaña se refiere a las ciudades. En los espacios urbanos tenemos una bibliografía que repasa cuál es el origen de las ciudades, cuáles son las etapas históricas que han atravesado, y de ahí que ustedes tienen esta imagen, un esquema de la ciudad latinoamericana, donde se pueden identificar desde el núcleo histórico hasta las partes de expansión reciente, como los espacios periurbanos. ¿Cómo vamos a hacer este recorrido de las ciudades latinoamericanas? En la siguiente pestaña se dice producción del espacio urbano, etapas de las ciudades latinoamericanas. Allí van a encontrar una explicación del texto básico de lectura. Aquí es algunas aproximaciones a las ciudades latinoamericanas, un texto producido por Explora y el canal Encuentro. Aquí van a encontrar entonces explicado el texto a través de 3 pequeñas presentaciones. Partimos de la ciudad histórica fundada por los europeos, que se le llama ciudad colonial. Seguimos por la ciudad del siglo XIX o finales de la época del modelo agroexportador, donde aparecen procesos como la gran inmigración y también
la modernización europea, digamos, de las ciudades. Y la última presentación, que habla del crecimiento urbano que se registra ya desde mediados del siglo XX en adelante en las ciudades latinoamericanas, conformando las periferias. Entonces, aquí tenemos las explicaciones del texto, el texto para descargarlo y el video que va enlazado. Es decir, todo este material van a ver que se encuentra relacionado. Entonces, si van siguiendo el orden que le plantea el aula virtual, van a ir encontrando ustedes que los tres materiales están ensamblados: la presentación en videos cortos, el video de algunas aproximaciones a las ciudades latinoamericanas y el texto. La siguiente pestaña se refiere a la etapa neoliberal. La hemos trabajado aparte porque el neoliberalismo va acompañando muchos procesos que hoy vemos en las ciudades. Uno de esos procesos es la fragmentación urbana. ¿En qué consiste la fragmentación urbana? Esta profundización de las diferencias en el espacio que reflejan diferencias sociales. ¿Cómo se diferencian en el espacio? Empezamos a ver una migración de barrios hacia las periferias, las zonas que antes eran consideradas rurales y que hoy se van transformando a partir de la construcción de lo que son los barrios cerrados o urbanizaciones cerradas con distintos modelos de planificación. Y por otro lado, estas mismas periferias, los alrededores de la ciudad, también se encuentran ocupados por villas inestables o asentamientos ilegales que a lo largo del tiempo han ido ocupando distintos espacios alrededor del centro de la ciudad. Entonces, estos procesos nos invitan a pensar en esta ciudad partida, digamos, como fragmentada en espacios muy contradictorios. Aquí tenemos, en primer lugar, para la lectura, un documento de cátedra que sintetiza varios autores que hablan de esta ciudad que ya a las puertas del siglo XXI se encuentra con estas diferencias tan fuertes. Hay una imagen referida a esta, simbólicamente, digamos, a lo que ocurre en las ciudades latinoamericanas, que podemos encontrar en un pequeño espacio, espacios de mucha riqueza y barrios de mucha pobreza. Y luego está el texto de Maristela Svampa, que es una socióloga argentina que trabaja el tema de la brecha urbana pensando desde la ciudad que tenía América Latina hacia mediados del siglo XX, que era una ciudad abierta, con muchos espacios públicos, a lo que se va transformando actualmente en una ciudad cerrada. Y allí ella hace una categorización de cómo se van construyendo a lo largo del tiempo estos barrios cerrados en diferentes modelos, diferentes tipologías. También tenemos material audiovisual. Vamos a trabajar 3 videos cortos, de los cuales los 2 primeros serían obligatorios. El último es optativo. Uno muestra un poco esta fragmentación, ya el problema que viven los espacios marginales en la ciudad de Buenos Aires a través del caso de la Villa Bajo Autopista. El segundo video está centrado en la ciudad de Córdoba, o el área metropolitana de Córdoba, en donde aparece explicado allí por una experta el fenómeno de gentrificación. ¿Qué significa gentrificación? Significa que las ciudades van transformándose a veces desde el centro hacia la periferia, pero también a veces hay una vuelta al centro, es decir, esos lugares del centro que quedaron abandonados o fueron desvalorizados en algún momento porque la gente migró hacia otros barrios más alejados y fueron ocupados por sectores pobres que podían alquilar o que podían ocupar esos edificios. Luego viene quizás un momento de revalorización de esa zona, generalmente porque son zonas muy bien ubicadas y muy bien conectadas, pero para poder transformarlo necesitan desplazar a esos pobladores pobres que habían ocupado esos barrios. Esto se llama gentrificación, significa volver al centro desplazando gente que vivía allí desde hace muchos años por los bajos costos que tenían esas viviendas. Y ahora quieren los grandes proyectos inmobiliarios recuperar esos sectores para construir, generalmente se construyen grandes condominios, edificios de oficinas, etcétera, para concentrar allí
la vida urbana más moderna. Este proceso está explicado, ejemplificado en la ciudad de Córdoba a través de este video. El último es como optativo para quien le interese esta temática de los fragmentos en las ciudades, también referido a la ciudad de Córdoba, cómo a partir de barrios concretos podemos ver estas contradicciones, estas fuertes brechas que se presentan entre un barrio y otro. Entonces en este segmento tenemos 2 documentos para descargar y 3 videos. Y el último, que es la reconfiguración de los espacios rurales. ¿Por qué le llamamos reconfiguración? Porque ustedes van a ver que a partir de la primera imagen que encuentran, planteamos que los espacios rurales han sido objeto, casi siempre han sido objeto de extracción, de explotación para la producción de materias primas en América Latina. Pero aún así han tenido siempre grandes diferencias en su interior entre quienes mantienen métodos y tecnologías muy tradicionales porque son pequeños productores o son campesinos, y quienes han podido invertir en tecnología, ampliar sus áreas de producción, dirigir su producción al mercado externo. Por eso esa primera imagen que ustedes van a ver en el aula virtual plantea esta diferencia entre lo tradicional y lo moderno. Una brecha que ha caracterizado al espacio rural a lo largo de la historia de América Latina. Tenemos 2 textos básicos, uno del autor Juan Carlos Rima, que explica estas relaciones entre el capitalismo global o el neoliberalismo y los cambios en la agricultura de América Latina, a la que él le llama nueva agricultura. En un video Power con sonido explicado por la profesora de Faveri. Y posteriormente tenemos otro texto ya relacionado a la expansión de la soja en Argentina, del geógrafo Carlos Regoratti, que ya lo hemos trabajado también en el tópico 1, referido a cómo en el norte argentino, las provincias de Chaco, de Formosa, de Salta, están viendo transformaciones muy profundas por la llegada de la soja y los conflictos que ahí se generan. Bien, hay un video también del canal Encuentro que lo hemos seleccionado porque a través de las entrevistas se puede ver cómo son estos cambios que ha producido la soja en el campo argentino. Esta temática va a estar también explicada en un video con audio del profesor Claudio Reynoso. Y para finalizar, tienen entonces la imagen que sintetiza esta gran brecha en los espacios rurales. Los campesinos, los que trabajan con técnicas rudimentarias, que quizás simplemente producen para su autosubsistencia, no llegan nunca al mercado, y la nueva agricultura, aquella que tiene aportes de la biotecnología, trabajan con semillas transgénicas, están dirigidas al consumo y al mercado global, no contratan prácticamente mano de obra porque está todo muy maquinizado, y generalmente los actores sociales acá más fuertes son las grandes empresas multinacionales. Bien, a lo largo entonces de este tópico 3 vamos a ir viendo cómo, tanto en lo rural como en lo urbano, el neoliberalismo ha profundizado las brechas, ha profundizado las desigualdades entre barrios, entre productores. Este sería un poco el objetivo de trabajar el neoliberalismo dentro de la geografía, el poder entender cómo lo político, lo económico, lo social, lo ambiental va entramado en los territorios. Esperamos que les haya sido de utilidad y cualquier consulta la pueden volcar a través del aula virtual.